El diálogo. Las ideas. Las voces. Expresiones para elegir. Un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos al programa del Instituto Electoral de Querétaro, Expresiones para Elegir. Gracias por acompañarnos. Les saluda Miriam Tirado Ceciliano en este miércoles 9 de abril del año 2014. Estamos en la emisión número 137, una producción del Instituto Electoral de Querétaro y Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Saludo con mucho gusto a mi compañero Héctor Maqueo González. Buenos días, Miriam, bienvenidos a quienes nos escuchan a través de la frecuencia universitaria y en internet. En esta ocasión abordaremos un tema de gran relevancia en el presente y en el futuro inmediato: ¿hacia dónde va la reforma electoral? Y para ello contamos en esta mesa de trabajo con la presencia del consejero electoral Magdiel Hernández Tinajero, el expresidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Querétaro, y damos la bienvenida. Muy buenos días, consejero, gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por la invitación. Un saludo a todas y a todos los radioescuchas que nos distinguen con el favor de su atención. A quienes nos escuchan les invitamos a participar con sus comentarios a través de los teléfonos de Radio UAC 192-1293, así como en las redes sociales del Instituto Electoral de Querétaro, en Twitter y en Facebook. Así que sin mayor preámbulo, Miriam, vamos a la entrevista. La entrevista. El pasado 22 de enero se aprobó por la mayoría de los congresos locales la reforma constitucional en materia política y electoral. El 31 de enero fue promulgada por el presidente de la República y el 10 de febrero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones constitucionales, hecho con el cual los cambios a la Constitución cobran vigencia. A propósito de ello, el pasado 24 de marzo, diversas instituciones del ámbito electoral, entre ellas el Instituto Electoral de Querétaro, participaron en los foros públicos de análisis y reflexión denominados ¿Hacia dónde va la reforma electoral?, los cuales se realizaron de forma simultánea en las 5 salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consejero Magdiel Hernández Tinajero, ¿qué instituciones participaron en dichos foros y cuál fue el propósito de los mismos? Destacar de la celebración de estos eventos una idea que sugeriríamos desde el espacio del Instituto Electoral de Querétaro fuera retomada en el importante momento en el que nos encontramos en la Federación y desde luego en la entidad en la cual habitamos, y es el diálogo a efecto de construir acuerdos. El desarrollo social, la estabilidad social, ese complejo resultado únicamente se genera a través precisamente de la combinación de esos dos elementos, el diálogo y la construcción de acuerdos que necesariamente, lo digo convencido, derivará en el progreso de las sociedades, de esta sociedad democrática de la cual formamos parte. Bajo esta premisa participaron en la realización de los foros importantes instituciones a nivel nacional y desde luego en cada una de las entidades federativas. Me refiero a el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, representado por su presidente en este momento, Alejandro Luna Ramos, y coordinando los trabajos también de los integrantes de cada una de las 5 salas regionales en las que se divide, o circunscripciones regionales en las que se divide el país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estuvo también representado en su momento el Instituto Federal Electoral, hoy transformado en Instituto Nacional Electoral. Estuvo la representación entonces en cada uno de estos espacios de este órgano administrativo electoral federal. También participaron los órganos electorales de cada una de las entidades federativas que conforman esa circunscripción en el país, de cada una de las 5 circunscripciones, y con una aportación destacada por el papel garantizador o controlador de la constitucionalidad y legalidad de los actos de las autoridades, los titulares o los integrantes de los órganos jurisdiccionales en el país.
Percibamos entonces cómo se logró en este importante momento la convocatoria, la asistencia, el diálogo, la presencia y el recabar los puntos de vista de los principales actores que hoy se transformarán o seremos operadores de la reforma en materia político-electoral. Es decir, autoridades administrativas, autoridades jurisdiccionales que conforman el sistema electoral mexicano. Así es, en síntesis. ¿Cuál fue el objetivo principal de estos foros, licenciado Magdiel Hernández Tinajero? En este punto destacaré y llamaré la atención a todas y a todos los que juegan un papel importante en la reglamentación de esta reforma política. El país transita por un momento importante, un momento crucial para el avance institucional. El momento en que nos encontramos indica que debemos establecer los puentes, el andamiaje institucional necesario para que la reforma se implemente. El momento para mostrar defectos, desaciertos, errores, y vaya que en voz de quien hoy tiene el honor de dirigirse a la comunidad universitaria, a las queretanas y a los queretanos, me manifesté en su momento no conforme con la estructura y efectos que podía generar la reforma. Pero una vez que las normas jurídicas, sobre todo las constitucionales, entran en vigor, es oportuno que modifiquemos nuestra visión y nuestra postura frente a este importante reto. Querétaro y México requiere de la colaboración a efecto de que la reforma se implemente en todos sus términos, y así como lo hemos hecho en las grandes reformas estructurales en materia electoral, pronto podamos estar discutiendo el perfeccionamiento y el avance de estas normas. Ese fue el objetivo: identificar los mecanismos que permitan que las leyes secundarias, que deben ser emitidas a más tardar en el mes de abril del año que transcurre, contemplen todos y cada uno de los elementos que permitan la adecuada implementación, tomando en cuenta las necesidades particulares de cada estado de la República. Es decir, analizar para proponer. Ninguna oposición. Hoy es momento de construir. Muy bien, digamos que en primera instancia se llevaron estos foros para, como bien lo comenta, dialogar y construir estos acuerdos. También se llevó a cabo hace algunos días en el Teatro de la República de nuestra ciudad este foro. ¿A qué conclusiones llegaron en esta, digamos, de la realización de estos foros? ¿Cuáles fueron las conclusiones? Las conclusiones giran sobre diversos ejes rectores o diversos ejes preponderantes, y es aquí donde invito a todas y a todos ustedes para que conozcan que el objetivo de la realización de estos foros se alcanzó. No queremos modificar la reforma, no queremos que ésta no se aplique, queremos acercar el conocimiento de órganos técnicos, operativos y jurisdiccionales a efecto que el legislador cuente con elementos que le permitan emitir una norma perfectible, pero que atienda a la realidad de nuestro país. Uno de los ejes rectores o de los temas importantes fue la propuesta o el tema de igualdad de género en candidaturas e integración de órganos electorales. Las mujeres en nuestro país y en nuestra entidad federativa, y lo dice quien se ha manifestado convencido y ha implementado acciones tendentes a la protección de las mujeres, requieren jugar y tomar el papel preponderante que le corresponde en el desarrollo político de nuestro país. Hablaré en el caso de los órganos electorales. Se propone que en su integración se respete una cuota a favor de las mujeres, que el caso del consejero presidente, si es que el órgano legislativo así lo decide, en primer término podría ser mujer, y para el siguiente periodo necesariamente tendría que venir la alternancia. Necesitamos mujeres representadas.
Las asignaciones presupuestales a los organismos electorales estatales es otro de los temas. Creo que sin autonomía presupuestaria es muy complicado que los órganos desarrollen sus actividades. Estamos pugnando, como lo hemos hecho de manera permanente, en que el presupuesto de los órganos se determine en base a una fórmula previamente establecida y que exista un candado en el sentido de que no venga en retroceso la asignación presupuestal. Cuestiones orgánicas y competencias de las autoridades electorales, de tal suerte, reitero, que la presencia y esa competencia solucionadora y ordenadora de los conflictos en la entidad se siga conservando. El tema también importante destacar, la integración de las salas electorales y el nombramiento de las magistradas o magistrados electorales que puedan ser los revisores o controladores de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Reitero, es una gama de temas que habrán de ser acercados, habrán de acercarse a la Cámara de Origen de las leyes secundarias, sabemos que es el Senado y que viene trabajando contrarreloj, pero de manera responsable. Estoy seguro que tendremos en tiempo la legislación para que Querétaro anticipe un proceso electoral, una renovación del titular del Ejecutivo, de sus ayuntamientos y de los integrantes de la legislatura en términos de paz y legalidad. Estamos platicando con el licenciado Magdiel Hernández Tinajero, consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro. Si nos pudiera platicar un poco cuál fue la intervención o de qué manera participó puntualmente el Instituto Electoral de Querétaro precisamente en este proceso de la realización de los foros, así como del evento de presentación de las conclusiones que se llevó a cabo el pasado 7 de abril en nuestra ciudad. El decir que Querétaro es un espacio importante y ha sido históricamente un espacio importante en los cambios o en las transformaciones institucionales de nuestro país es un discurso que se emite de una manera muy sencilla. Sin embargo, es oportuna tu pregunta y es oportuno comunicar que en Querétaro hoy contamos con una presidencia que descansa bajo la persona de una mujer destacada que es la licenciada Yolanda Elías Calles Cantú. Y es aquí donde también quisiera invitar a todas las mujeres que hoy nos escuchan para que se den cuenta que los espacios existen y la dimensión o efecto de sus acciones solo ellas las podrán limitar. Nuestra presidenta entonces del Consejo General es a su vez secretaria de la Asociación Nacional de Presidentas y Presidentes de Órganos Administrativos Electorales. Este cargo se le fue conferido en el trayecto, en el transcurso del primer semestre, o en este año, y ella lo ha hecho de manera destacada. Esto le ha permitido la confianza de todas y de todos quienes integran este órgano a efecto de coordinar los trabajos a nivel nacional, junto con la presidenta del Instituto Electoral del Distrito Federal, la licenciada Diana Talavera. Y entonces Querétaro jugó un papel preponderante. Además de coordinar la celebración de estos eventos y el propio que correspondió a la circunscripción a la que pertenecemos, que está en Monterrey, fue la encargada de compilar o llevar a cabo la relatoría de los foros, de los 5 foros. En Querétaro, pues como anfitriones, se organizó desde la recepción, pero el acto más importante en donde ustedes invitaría a que acudan al Instituto Electoral de Querétaro y pidan en solicitud de acceso a la información el discurso del magistrado presidente de la Asociación de Magistrados de Salas y Tribunales Electorales, fue un acto importantísimo y que desde luego marcará una orientación o un rumbo a la estructura de las leyes electorales. Querétaro seguirá siendo un eje central en la toma de decisiones en nuestro país. Y así orgulloso lo digo, la presidenta del Instituto Electoral de Querétaro lo hizo. Bien, estamos conversando con el licenciado Magdiel Hernández Tinajero, presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto Electoral de Querétaro. ¿Algo más que nos falte decir de estos foros? No. El proceso para la
estructuración y conocimiento de la legislación que habrá de normar el proceso electoral está a punto de concluir, pero si no nos involucramos en la construcción del mismo, no avanzaremos. Es oportuno, es momento que todas y todos nos involucremos. Debemos implementar la reforma y en Querétaro se implementará. Agradecemos la participación esta mañana del consejero electoral del Instituto Electoral de Querétaro, licenciado Magdiel Hernández Tinajero, por acompañarnos. Muchas gracias, licenciado. Gracias a ustedes, buenas tardes. La entrevista. Y con esta entrevista, amigos, llegamos al final de esta emisión del programa Expresiones para Elegir del Instituto Electoral de Querétaro. Agradecemos su compañía a través de la frecuencia universitaria y a través de Internet. Recuerde que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Para ello ponemos a su disposición el teléfono 101-9800, extensión 1104 y las cuentas del Instituto Electoral de Querétaro, del IEQ, en las redes sociales de Twitter y Facebook. Agradecemos también el apoyo de Ceci Jurado en los controles técnicos y nos despedimos de ustedes en la conducción Héctor Maqueo González y Miriam Tirado Ceciliano. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. Radio Universidad Autónoma de Querétaro y el Instituto Electoral de Querétaro presentaron Expresiones para Elegir, un espacio para la reflexión y análisis de los asuntos de interés público y la cultura democrática. UAC 895, emisora de la Universidad Autónoma de Querétaro.